Buen día. Dialogamos con la profesional María Celeste Pizarro, zapalina con proyección nacional, teniendo en cuenta su profesión, su actividad. María Celeste, un gusto poder saludarte. ¿Por qué no conocerte de alguna manera? Pero está bueno que reflejemos historias de zapalinos y zapalinas, como en el caso tuyo, que se han capacitado profesionalmente y están teniendo una expansión más allá de las fronteras de Zapala. Buen día, el saludo y preguntarte cómo andás en esta fría mañana zapalina, ¿no? Buen día, la verdad que estoy como muy contenta para, como zapalina, neuquina, argentina, poder mostrar un poquito de uno, ¿no? Esto de lo que uno lo apasiona, lo mueve, ese motivo que uno dice, hoy me levanto con más energías que ayer, ¿no? Y bueno, y también de algún modo incentivar a los jóvenes que sigan, que avancen, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? O sea, si a mí me hubiesen dicho años atrás, 10 años atrás, que iba a estar aquí contigo hablando de mí, todo lo que es mi trayecto y lo que vamos a ahondar un poquito más, yo hubiese dicho, no, pero sí es posible. Bueno, qué bueno lo que decís. Comenzás con un mensaje más que positivo, que realmente contagia, y lo interesante, bueno, que contagia a la juventud, a quienes quizás por ahí tienen dudas de emprender un proyecto o de encaminarse en la vida, ¿no es cierto? Eso está bueno. Exactamente, y el emprender, yo como digo, no tiene edad, no tiene edad, puede, hasta un joven adolescente del secundario puede empezar a visionar un emprendimiento, alguien que está próximo a jubilarse, o sea, no hay edad. Lo que uno tiene que empezar a entender y a ver es qué quiero, esta conexión, ¿no? Que cuando vivimos tanto en el piloto automático se va perdiendo y a veces empezamos a entrar en esa vorágine de hacer, y realmente cuánto de lo que hacemos es lo que realmente queremos hacer, ¿no? Qué bien, qué bien, qué interesante. María Celeste, te lo pregunto con todo respeto y para orientar a la audiencia. Sí. ¿Cuál es, cómo identificás tu profesión? Bueno, me encanta la pregunta. Mi profesión es, de base, yo tengo mi formación de interventora psicosocial, que sería especialista en resolución de conflictos, liderazgo y trabajo de equipo, ¿sí? Y la otra formación que tengo es coach ontológica con PNL, que trabajo profundamente todo lo que es la parte emocional, gestión de las emociones, el estrés. Entonces, básicamente me oriento a acompañar, a asesorar y ayudar a organizaciones, emprendedores, empresarios y todos aquellos que estén interesados en salir de la caja, ¿no? Esto, como digo, bueno, quiero salir de esta zona de confort y ver qué hay más allá, ¿no? Entonces, es ahí donde estoy, a través de sesiones personalizadas, mentorías, talleres y también cursos, ¿sí? Y hago, obviamente, algunas actividades son totalmente ad honorem que también me gusta a veces llevar estos mensajes a instituciones educativas. Claro. Sos zapalina, por supuesto que estás en Zapala y estamos haciendo la entrevista, pero estás por unos días, porque por tu actividad tenés una ardua tarea, un intenso trabajo y residís en Buenos Aires. Exactamente, sí, las posibilidades laborales se me fueron abriendo más en Buenos Aires, es allí donde estoy actualmente viviendo ya hace 2 años. Y si bien, gracias a Dios, a mi trabajo estoy viajando. De hecho, la semana pasada estuve en Neuquén Capital dando un taller a toda una cadena de un empresario que tiene una cadena de hoteles. Y bueno, la verdad que, como digo, o sea, es esto. O sea, a mí, donde se generan estos espacios de encuentro y donde hay una conciencia de la importancia de generar climas laborales saludables, donde las personas, cuando están bien, en una organización, en una institución, en una empresa, digamos educativa, digamos del rubro que sea, cuando las personas que las conforman y las hacen posible están bien, todos esos engranajes empiezan a funcionar y fluir por sí solos. Claro. Porque ya la predisposición es otra al trabajo, ¿no? Está bien, se entiende perfectamente. María Celeste, ¿trabajás en forma particular? ¿Tu profesión, tu emprendimiento, no perteneces a ninguna empresa u organización? Claro, no.
Actualmente yo trabajo ya de manera particular, ya hace 10 años que estoy en el rubro de emprendimiento y me manejo de esta manera totalmente independiente. Sí genero nexos, conexiones y redes con empresas que por ahí ya, como digamos, me tienen reservada para cierta fecha y me dice, acordate Mari que para tal fecha tenés que estar con nosotros. Sí, les digo, pero no es que estoy vinculada directamente con una empresa. Sí, busco generar esta sinergia, ¿no? que es lo que favorece a todo, ¿no? Porque seamos sinceros, a mayor nivel de productividad en las instituciones, organizaciones, mayor sostenibilidad hay en el ámbito laboral. Y creo que hoy en la situación que sabemos que atraviesa Argentina, lo que más se necesitan es que la gente pueda sostener sus espacios laborales y también que las empresas puedan sostenerse como empresas para avanzar, ¿no? Es como todo piezas, ¿no? Que se van uniendo, ¿no? Claro. Así que, bueno. Perfecto, lo graficás tan bien que no queda ninguna duda. Gracias. Ya volvemos al tema de tu profesión, de tu desarrollo profesional. Te propongo retroceder algunos años atrás en la memoria, en tu vida, sos muy joven por supuesto. Contale a la audiencia dónde cursaste estudios en Zapala, en la primaria, en la secundaria. Sí. Bueno, la primaria la hice en la escuela número 3, Teniente Luis Candelaria, y la secundaria la hice en la IFD número 13. Mirá vos. Así que ahí fue donde transité mi primaria, mi secundaria, y parte de mi secundaria también la finalicé en Loncopué, en el CEPEN. Mirá vos. De allí. Así que, ¿Cómo se dio esa circunstancia? ¿Puedo preguntarte? Porque justamente una cuestión más por el lado laboral de mis papás, a ellos les convenía por ahí estar más allí en Loncopué y bueno, plena adolescencia fue todo un gran cambio. Sin embargo, yo siempre digo, cada experiencia, uno de grande lo ve, ¿no? Con más claridad, y a veces, no siempre, sí. Pero cada experiencia de la vida que tenemos, buena o mala, nos invita a reencontrarnos, y yo creo que cada una de esas experiencias y transiciones en esos espacios hace que hoy esté aquí contigo, por ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Qué recuerdos tenés de Zapala? A ver, estando en Buenos Aires, ¿qué es lo que más extrañás, si se quiere? Por supuesto, más allá de la familia, ¿no? Más allá de la familia. Y la calidez de las personas, ¿no? Esa calidez linda de ya el hola, ¿no? O sea, uno puede salir afuera y no conocer y hola, ¿qué tal? Buen día, hola, ¿cómo estás? O sea, que yo igual lo sigo haciendo allá y allá la gente me mira un poco sorprendida y me saluda, ¿no? Porque son hábitos que no son muy comunes, pero la amabilidad, esto de charlar con alguien sin que necesariamente lo conozcas, esto de decir, bueno, salir, a mí me pasó que bueno, hace poco fuimos al cine y había una persona al lado y me puse a charlar con la persona y conmigo sobre la película. O sea, yo creo que lo lindo de cada lugar es que tiene Zapala este encanto que hace que uno le dé esta cosita de querer volver, ¿no? Porque es esta calidez, ¿no? O sea, como yo siempre digo, es la raíz de uno. Y bueno, la verdad que en lo personal esa calidez de la gente, la amabilidad, la solidaridad, o sea, yo noto mucho eso en Zapala, inclusive cuando yo me acuerdo que iba a la escuela número 3, esto de los papás solidarios, ayudando a otros papás o con el colegio, o sea, eso es algo que acá en Zapala yo lo remarco mucho, ¿no? Y eso está muy bueno. O sea, está muy bien, excelente. María Celeste, ¿en qué momento de tu vida, a qué altura de tu vida, circunstancias, no sé si en la escuela secundaria, cuando finalizaste, comenzaste a definir tu profesión? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Tenías dudas? ¿Cuáles eran tus proyectos? ¿Cómo lo fuiste amoldando con el tiempo, si se quiere? Sí, mira, apenas me dijiste, yo se me vino a la escena así clarita. Fue a mis 16 años. A mis 16 años, cuando a mi mente apareció esta pregunta, ¿no? Que yo tenía una materia, en ese momento Psicología General, en donde se me vino esta pregunta: ¿qué es lo que hace que ante una misma situación dos personas respondan de manera tan distinta?
Y esa pregunta fue como la puerta que se abrió hacia un mundo de conocimiento. Es como que se generó tanta, soy muy curiosa, pero ahí fue como una curiosidad muy grande. Sí, sí. Y empecé a investigar, a indagar, a ver por qué. ¿Qué hace que fulanito responda distinto de Juancito? Y la situación es la misma, ¿no? Y fue en ese camino donde empecé a interiorizarme más, estudié psicología. Sin embargo, no llegué a verme en la práctica psicoanalítica por mi perfil. Me defino como una persona muy resolutiva, o sea, vamos a la acción, ¿no? Ahí. Entonces, sin desmerecer el trabajo del profesional de psicología, porque es fantástico. De hecho, trabajo de manera interdisciplinaria con algunos colegas del ámbito. Y dije, no, yo quiero esto, dije. Quiero acción, decía, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando apareció la formación de interventora psicosocial. Así que me fui a esa formación y me encantó. Me encantó, dije, esto es lo mío, dije, acá me quedé encima en una carrera poco conocida y bueno, es el desafío, ¿no? Lo que es poco conocido, ¿qué hacemos, no? Y te lo pregunto con todo respeto, ¿cómo vivió esa transición, esa definición tu familia, ¿no es cierto? Porque me pongo en el lugar de padre también, sí. Cuando los hijos van definiendo y que hay dudas, incertidumbres. Y sí, y la verdad que mis papás, si bien tuvieron sus dudas como todos padres, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Yo siempre digo, y es lo que le decía en su momento cuando yo trabajé en educación a mis estudiantes, nadie a los 17 años tiene la vida resuelta. Les digo, entonces, ni a los 18, o sea, todo es un proceso. Y en mi caso fue un proceso, y en ese proceso yo la verdad que si bien mis padres tenían los miedos de todos padres, ¿no? Se mostraron muy abiertos y me escucharon y me acompañaron. Obviamente asumiendo yo la responsabilidad de estudiar, de no atrasarme, de rendir bien y cumplir mi parte. O sea, porque es como esto, no es llegar a los acuerdos, te apoyamos dentro de estas condiciones, los límites, que para mí es perfecto. Porque yo siempre digo, los padres, si le tienen miedo al límite, se están enfrentando a una situación muy difícil con su hijo a futuro, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo, pensar el límite como algo amoroso, ¿no? Entonces es distinto, y en mi caso me apoyaron, me fue muy bien. De hecho, yo, un hecho así, entre paréntesis, cuando fue el día del egreso, que no fueron entre los diplomas, yo salí reconocida como el mejor promedio dentro de las carreras. Y si a mí me dicen si yo perseguí eso, no. Simplemente estaba estudiando lo que me encantaba. O sea, cuando a mí me dijeron eso, yo no reaccioné. O sea, mi compañera me hizo así como diciendo, andá, somos, y yo fui. O sea, ni siquiera estaba pensando, cuando yo estudiaba, en tener ese premio, que fue fantástico. O sea, porque estaba haciendo lo que me gustaba, ¿no? Entonces, en esto soy insistente. Hacer lo que a uno le gusta marca la diferencia. Qué bueno lo que decís. La verdad que lo expresás con tanto ánimo, entusiasmo, que contagia. Gracias. María Celeste, la llegada de la pandemia, bueno, más allá de la triste realidad que vivió el mundo, también en algunos aspectos perjudicó laboralmente. En el caso tuyo, ¿dónde te encontró en ese momento? Sí. Y bueno, ¿cómo lo viviste? Sí, mira, en ese momento yo todavía, si bien tenía mi emprendimiento, trabajaba en relación de dependencia para un colegio, en ese momento allí de Plotier. Y bueno, nos sorprendió porque bueno, fue rearmar todo a nivel institucional para hacer todo de manera online, ¿no? Y en mi caso el cargo que yo tenía ahí era de asesora pedagógica, y fundamentalmente yo me encargaba de la parte de resolver conflictos y la gestión de las emociones. Así que imagínate, en plena pandemia, y yo me encargaba de acompañar a los chicos, los adolescentes y a los profes, ¿no? Así que para mí ese periodo fue un periodo intensivo, donde adquirí una experiencia gigante, ¿no? Porque, como te digo, o sea, mi expertise son las partes que es la parte emocional, el estrés, y la pandemia a mí me dejó una gran experiencia a nivel profesional y personal, porque fue
todo lo que venía aprendiendo en años y perfeccionándome en ese periodo caótico para muchos, porque fue de un día para otro, o sea, no hubo una preparación previa para, fue trabajar con las distintas emociones de cada uno de los actores y poderlos acompañar en ese proceso. Y mi jornada laboral, que era de 7 a 14, pasó a ser a veces de 8 y de 10 de la noche, ¿no? Claro. Y fue ahí donde se hizo el clic, donde yo dije, tengo que dedicarme lleno a esto que me encanta. Muy bien, muy bien. Entonces, sí. Fue eso, ¿no? María Celeste, ¿recordás? Me imagino que sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde fuiste convocada ya como profesional para desarrollar tus conocimientos? Sí, mi primer trabajo fue para una editorial en Buenos Aires, motivo por el cual, bueno, se despertó en mí esta curiosidad de decir, bueno, ¿cómo será allí Buenos Aires? En donde justamente allí lo que me pidió el dueño de la editorial, lo que él me planteaba era poder trabajar y definir mejor sus objetivos y gestionar mejor su tiempo, ¿no? Para no llegar a una instancia donde tuviera tanta ansiedad que después, como decía, estoy presente pero ausente, ¿no? Claro. Y creo que quizás algunos que me escuchan se deben identificar. Y bueno, y fue ahí cuando empecé a trabajar. Fue fantástico porque es esto, ¿no? Es como decir coach, ¿qué hace un coach? Un interventor, ¿no? Es como la palabra rara. Y yo le digo, no, lo mío es esto, o sea, vamos a lo puntual. Quiero esto, me pasa esto, quiero lograr esto. Ok, vamos por esto, ¿no? Entonces yo siempre digo, lo mío no es terapia, lo mío es trabajo por objetivo para que en el proceso la persona haga un aprendizaje escalonado y que logre llegar a ese resultado, ¿no? Y que si en algún momento vuelva por otra cosa, ¿no? Porque eso ya se logró, ¿no? Perfecto. Y ese fue mi primer trabajo en la editorial y me acuerdo que una de las frases que él me decía, me haces esas preguntas que me dejan en el tintero, porque son preguntas que en algún momento me las hice, pero yo me las ignoré. Y como vos me pones en situación, no me puedo seguir ignorando, me decía, ¿no? Y es esto, ¿no? Cuando uno da ese paso en donde saca del cajón de pendientes a uno, ¿no? O sea, siempre estamos en esto del dar, del hacer por otro, tal, sobre todo una empresa, un emprendedor que busca sostener, ¿no? ¿Qué pasa con él o con ella que se deja en ese cajón de pendientes y sacarse, ¿no? Y reencontrarse, ¿no? Todo lo que significa ese proceso y que es fascinante, ¿no? Porque yo siempre tengo las caritas de mis clientes, las personas que abren los ojitos como diciendo, ah, acá encontré la llavecita, ¿no? Claro, claro. Una consulta que también involucró a la pandemia. Muchas empresas, bueno, es bien sabido que cambiaron sus métodos, su forma de trabajo, Sí. Manteniéndose en lo virtual. ¿Eso perjudica tu desarrollo profesional? No, para nada, porque de hecho mi trabajo es virtual como presencial. Ah, ¿sí? Sí, yo de hecho también brindo servicios al exterior, a empresas en otros ámbitos. Por ejemplo, hace poquito trabajé para una empresa de turismo en México, donde eran una familia, ¿no? Con el emprendimiento, con la empresa, y ellos me pidieron justamente acompañamiento para elaborar un protocolo de resolución de conflictos, ¿no? Bueno, que en las empresas familiares a veces los roles se ven como desafiantes, ¿no? Porque no, es el jefe, no es mamá, no es papá, es esto, ¿no? Que a veces pasa. Y bueno, gracias a Dios la tecnología me permite expandirme un poquito más allá de lo que es Argentina y bueno, eso para mí también es un acervo de conocimiento fantástico porque me permite aprender otras realidades y otros métodos y formas que tienen otras organizaciones, ¿no? Y eso también cuando trabajo en algunas empresas o organizaciones, instituciones de acá, les traigo como una propuesta diferente también, ¿no? Claro. Es como, esto de nutrirse está buenísimo. Yo creo que las redes sociales, internet, la virtualidad, si uno ve el potencial que tiene, lo utiliza como una herramienta que permite conectar para un mutuo beneficio, ¿no? Entonces,
para mí ha sido un gran avance que las empresas, instituciones educativas puedan ver que aún en la virtualidad se puede construir. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre positivo tu mensaje, así que felicitaciones. Gracias. Tenía agendado consultarte si se te abrían puertas del exterior, pero bueno, lo terminás de responder. Pero también una pregunta relacionada, porque tengo entendido que también escribís para una revista de Perú, ¿puede Sí, ser? exactamente. Escribo, ya hace un año que escribo para una revista de Perú, Genials se llama. Es una revista que tiene distintos rubros, el ámbito de educación, familia, el ámbito de liderazgo, organizaciones, ¿no? Yo estoy en la parte de liderazgo y bueno, por ahí a veces me piden si puedo escribir para familia, educación, porque bueno, como digo, las emociones nos atraviesan en distintos escenarios. Y bueno, y allí ya llevo un año escribiendo para la revista y bueno, ahora estoy armando el próximo artículo que se llama justamente la primicia, ¿no? Te doy la primicia del artículo. El artículo próximo que voy a hablar es justamente sobre la emoción que atraviesa el líder. ¿Sí? Mirá vos, qué interesante. Entonces, qué interesante. esa es la idea, porque como digo, todos somos líderes potenciales. Yo siempre doy el ejemplo, mamá y papá son dos potenciales líderes para su equipo, que serían sus hijos. O sea, si yo desarrollo mi autoconocimiento, logro autoliderarme, tengo más posibilidades de conectar con mis hijos, con mi pareja, con mi ámbito laboral. O sea, y siempre digo, a ver, todo pasa por uno, porque, por ejemplo, yo tuve una cliente en el ámbito de comunicación, fantástica, ella de Colombia, excelente, sabía muchísimo, muchísimo más que yo todo lo que es comunicación, y me pidió justamente un encuentro por comunicación. Y yo le digo, pero si vos sabes más que yo, le digo, en comunicación, ¿qué es lo que estás necesitando, no? Y ahí ella me planteó, lo que pasa es que cierto perfil de persona con quienes tengo que interactuar o me comunico, se me va la teoría, se me va la práctica, quedo en blanco y me ofusco y me frustro tanto que no sé cómo hacer. Entonces en decir, bueno, podemos tener un montón de conocimiento, un montón de formación, pero eso no nos habilita para saber si somos buenos gestionando nuestras emociones. Claro. ¿No? Y este es un claro ejemplo. Y cuando ella logró resolverlo, listo, ya fue, si ya era súper, fue máximo todo lo que hizo. Sí, sí, se entiende perfectamente. María Celeste, para dar a conocer a la audiencia, a la gente que está observando la entrevista, ¿por qué no también a empresarios, a organizaciones Sí. que desean contactarte? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo estás identificada? No sé si en redes sociales. Sí, yo me manejo muchísimo a través de LinkedIn como MaryCoach. Ahí me pueden encontrar como @mari_coach.arg, ¿sí? Y también a través de mi número de teléfono, que sería... adelante, yo siempre digo, doy la característica del país, más 549-299-4696-172. A través de esas dos maneras me pueden encontrar, o por mi correo que es @marycoach.arg@gmail.com. Son los medios en donde me encuentran. Bueno, de hecho también está mi Face personal, que a veces también me contactan por ahí, me escriben. Sí, así que bueno, por el medio en que me encuentran y que quieran contactarme, yo siempre digo que la primera consulta yo la doy totalmente gratis, porque es conocernos. O sea, es conocernos, conocer yo la situación que quieren trabajar y poder ver de manera conjunta cuál es la mejor opción. Porque lo que yo manejo siempre es personalizado. O sea, si bien yo tengo mis talleres o cursos armados, yo lo manejo de manera personalizada en función de la realidad de cada persona, de cada empresa, de cada organización y de cada institución, ¿no? Y algo que justo dije curso y me acordé y que por ahí creo que para mí como argentina, neuquina, zapalina, es un orgullo, que represento a mi país a través de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo, que tiene sede en México. Desde allí yo represento a mi país y todos aquellos que quieran formarse como líderes
que tengan quieran formarse como líderes en su ámbito como emprendedores, iniciar todo este proceso e inclusive como coach, ¿sí? Yo a través de la Confederación cuento con la posibilidad de brindar certificaciones a nivel internacional. Muy bien. Así que justo me dijiste eso y me vino a la excelente, mente. todas las posibilidades. Por eso yo arranqué con ese mensaje que te dije al principio de que es posible, porque yo y hablando contigo veo todo este proceso y digo, wow. María Celeste, tu presencia en Zapala, por supuesto, más allá de visitar a la familia, no es casual porque tenés trabajo, actividades para desarrollar. No sé si en la ciudad precisamente o en la región. Por ahora en la ciudad no han salido algunas propuestas, sin embargo sí en la provincia de Neuquén, en la capital, brindando talleres. El taller que brindé la semana pasada fue Estrés asertivo y gestión efectiva del tiempo. Y bueno, estoy en vistas de planificar nuevos talleres y con un proyecto en camino conjuntamente con ADNEU. Así que se están moviendo más los engranajes y bueno, obviamente si aquí en Zapala se llegan a abrir puertas para aquellos que estén interesados, indistintamente sea el rubro. Por ejemplo, yo, para darte una idea, he brindado mis servicios en su momento a ESCO, Crediguía, otras empresas, por ejemplo, bueno, conjuntamente con la Fundación El Viento Blanco, con algunas fundaciones también, o sea, instituciones educativas que por ahí me han pedido si podía dar una charla o para sus alumnos, sus profes, o sea, como digo, las emociones, el tiempo, el estrés, los conflictos nos atraviesan en todos los ámbitos, claro, ¿no? Entonces, generar conciencia de ello y de que es posible tener un buen vivir y una estabilidad emocional y sentirse pleno es posible. No es tan lejano como a veces se suele ver y que a veces está la frase ¿qué más me puede pasar?, ¿no? Entonces yo digo, pueden pasar cosas mejores. Entonces es esto, ¿no? Es como ir de a poco cambiando ese chip. Y por tu profesión, ya mencionaste que muchas de las tareas, talleres, capacitaciones las realicé en forma virtual, pero tenés que viajar por todo el país, ¿se da la posibilidad? Sí, cuando a mí se me da la posibilidad y me plantean porque quieren que lo dé de manera presencial, yo coordino con la institución, la organización y ahí se genera. De hecho, la semana pasada justamente fue uno de los motivos por los que viajé, fue por trabajo y de paso aproveché y vine a ver a mi familia y me quedé con mi familia. Pero sí, o sea, yo estoy abierta tanto a viajar, porque como te dije al principio, tengo la fortuna de que estoy haciendo lo que amo. Bueno, es eso. Y nosotros como medio de prensa tenemos la fortuna, ya que mencionaste esa frase, en haberte conocido y desarrollar una interesantísima charla. Claro que sí. María Celeste, para ir finalizando, ¿se puede prevenir el estrés laboral? ¿Cómo lo abarcás? ¿Cómo lo desarrollás? Sí, y otra pregunta quizás desde el desconocimiento. ¿El estrés laboral involucra al empleado, al trabajador o al gerente, al dueño de la empresa? Sí, el estrés, por ahí hay algo que a mí me gusta marcar mucho, ¿no? O sea, cotidianamente hablamos del estrés como que es el malo de la película, ¿no? Como estoy estresado, estoy contracturado por el estrés, todo eso, pero en realidad el estrés es tan necesario como respirar. ¿Qué significa? El estrés es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo que nos prepara para aquello que está en el exterior, ¿sí? Poder tener una respuesta así, ¿sí? O sea, eso es el estrés. Ahora, cuando en el exterior no hay nada y está acá y nuestro cuerpo está haciendo esta descarga de energía constante, ese estrés nos empieza a agotar. Y es ahí donde aparece lo que yo llamo el distrés, ¿no? Ese es el que empieza a generarse en distintos ámbitos. Y pasando al estrés del ámbito laboral, se puede prevenir entendiendo las bases que hacen al estrés, que hacen un estrés adaptativo, que es el que me motiva a hacer un informe, a participar en un nuevo proyecto y me hace estar concentrado, o cómo darme cuenta si en mi equipo hay alguien que no está en un estrés adaptativo, sino que se está agotando y ya no responde como antes, veo que está muy alterado o de golpe se angustia por cuestiones que no lo ameritan, ¿no? O sea,
es entender, si entendemos cómo funciona el estrés en los ámbitos laborales, ya sea gerente, ya sea alguien del equipo o ya sea el mismo empresario, no solo puedo prevenirlo en mi equipo, sino también en mí. Porque recordemos que los empresarios y los emprendedores, el área de recursos humanos y los que ocupan altos mandos o mandos medios, son en los que recae un mayor índice de estrés. ¿Sí? De hecho, en el 2018, a través de Gallup, que es una consultora muy reconocida, hizo una entrevista en Latinoamérica y determinó que quienes están más expuestos al estrés laboral y al burnout, que es cabeza quemada, un síndrome que inicia con el estrés, son los empresarios, emprendedores, altos mandos, mandos medios. Es ahí, y el área de recursos humanos son las áreas donde recae sobre ellos tanto nivel de responsabilidad que los niveles de estrés a veces son por encima de la media, ¿no? Por eso yo siempre digo, a ver, si el líder, el gerente, el empresario tiene claridad en esto, lo puede ver y detectar en su equipo y prevenirlo antes de que avance más. Claro. Entonces, es esto, trabajarlo internamente para después volcarlo al equipo. O sea, yo creo que esa es la mejor manera de empezar a entender el estrés y el potencial que tiene si uno lo sabe trabajar en el equipo. Muy bien, excelente, excelente. Gracias. María Celeste, agradecerte infinitamente. No quiero ser reiterativo, pero me pareció que hemos desarrollado una excelente charla que seguramente va a ser para beneplácito de los televidentes, de los lectores, de los medios. Buena estadía en Zapala y el mejor futuro para vos que puedas desarrollar tu profesión, tu actividad. Muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que las puertas están abiertas también y como siempre digo, todo lo que sea para sumar, para mí es bienvenido, porque bueno, desde mi lugarcito como zapalina, neuquina, argentina, quiero que todos puedan entender de alguna manera o despertar eso internamente, decir que es posible ir por los sueños, es posible ir por lo que quiero, o sea, es posible. O sea, yo transité por distintos ámbitos y obviamente que uno tiene que romper con creencias, con tradiciones, con muchas cosas, pero si uno es fiel a uno, todo es posible. Muy bien, buena jornada, gracias. Gracias.